Vamos con todo, dijo ella, ¿verdad? Vamos con todo. Buenos días a todos. Es un placer volver a saludarlos. Esta vez dándole la bienvenida a todos los que nos están visitando por primera vez, a aquellos que ya son de casita también. Bienvenidos, este es el santuario. Esta mañana me dan el privilegio de compartir con ustedes esta palabra. Estamos navegando en nuestra serie de parábolas de Jesús. Estas historias muy prácticas, algunas muy cortas, otras un poco más largas, pero básicamente son historias muy sencillas que Jesús usó para ilustrar verdades o lecciones espirituales, ¿verdad? Estas parábolas no nada más estamos estudiando lo que significa, sino que también hemos indagado un poquito más a profundo de lo que estas parábolas significan, pero también cómo es que las podemos aplicar a nuestra vida actual, ¿verdad? Muchos dicen o se confunden diciendo, bueno, eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Y eso ya pasó de moda, ya no aplica. No, la palabra de Dios es viva y eficaz y aplica aún a nuestros tiempos. Esta serie, más que simples enseñanzas, han sido una invitación a ver, a entender, pero también a alinear nuestras vidas con el reino de Dios y sus principios. Esta invitación comenzó el pastor Stefan abriendo esta serie, dándonos esa invitación. Es más que nada una invitación, ¿verdad? La semana pasada, de hecho, el pastor Stefan nos presentó la parábola de los talentos, la cual nos planteó una pregunta, ¿verdad? Nos dejó con esa pregunta y se las vuelvo a recordar. Dice, ¿qué estoy haciendo con lo que me han confiado? O específicamente, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha confiado? ¿Estoy usando mis dones y recursos que Dios me ha dado para su propósito? ¿O los estoy enterrando por miedo o por comodidad? Esta pregunta nos dejó pensando porque así como pastor Estefan nos explicó que hubo un siervo que por miedo o tal vez porque no conocía a su Señor, enterró ese talento que se le dio. ¿Estamos nosotros actuando de la misma manera? ¿O por qué no está? Pregúntate tú, ¿por qué es que no estoy usando mis dones? ¿Qué es lo que me está deteniendo? Bueno, esta parábola que vamos a estudiar el día de hoy está muy ligada a la parábola de los talentos. En algunas traducciones tiene por título siervo fiel y prudente. Entonces así se llama este mensaje, siervo fiel y prudente. Y en ambas parábolas, en la parábola de los talentos y en la parábola que vamos a estudiar hoy, Jesús enseña sobre la fidelidad y la responsabilidad en la espera a su regreso, ¿verdad? La actitud que debemos tomar o qué es lo que debemos estar haciendo mientras estamos esperando a que Él vuelva. Esta parábola del siervo fiel la vamos a encontrar en Lucas 12, resalta la vigilancia y obediencia, mientras que la de los talentos en Mateo 25 resalta más o enfatiza más la responsabilidad y productividad. ¿Qué estás haciendo con tu talento? Ahora juntas muestran que la fidelidad implica, diga conmigo, acción, compromiso y expectativa al regreso de Cristo. La parábola del siervo fiel y prudente aparece en dos lugares de los evangelios. La encontramos en Lucas 12, pero también la encontramos en Mateo 24. La que vamos a estar estudiando la tomé de Lucas 12, 42 al 48. Y básicamente es una historia que describe a un siervo al cual su señor salió de viaje, pero lo dejó a cargo de todas sus posesiones, ¿verdad? Este siervo, se dice ahí en la parábola o en la historia, que si este siervo actúa fielmente o prudentemente, será recompensado cuando su señor vuelva. Pero si es negligente, su castigo será severo. Nos advierte, ¿verdad? Como les mencioné, Mateo también menciona esta parábola, pero a él la sitúa en un discurso escatológico de Jesús, el cual habla o nos advierte sobre los últimos tiempos, ¿verdad? Lo que veríamos dentro de esos tiempos. Mientras que Lucas, por otra parte, la pone en un contexto de vigilancia y responsabilidad. Él lo toma más como, él lista algunas parábolas, pero ahí la pone sigilosamente en modo de vigilancia
y para ver nuestro corazón. Vamos a comenzar en oración, acompáñenme en oración. Dios eterno, queremos esta mañana, Señor, pedirte que seas tú, Señor, quien nos hable esta mañana por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos encamine, Señor, a la autorreflexión y podamos ver cómo es que esta verdad puede ser usada para alinear nuestras vidas al llamado que tú nos has dado ya, Señor, como siervos, como hijos tuyos, a ver el estado de nuestro corazón, a corregir lo que debemos corregir, Señor. Unge, Señor, mi boca para que estas palabras que salgan de mí, Señor, sean para edificar tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo las use y las lleve a los corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, otra vez más, el contexto de Lucas es un capítulo bastante extenso en el que reúne varias enseñanzas de Jesús dirigidas no solo a sus discípulos, pero también a la gente que los rodeaba, que los seguía. Muchas veces leemos y encontramos que había más gente de los discípulos escuchando estas parábolas, ¿verdad? Entonces, en este capítulo Jesús advierte en algunas de esas parábolas, habla en contra de la hipocresía, ¿verdad? Habla como los fariseos, Pastor Estefan nos habló de esto la semana pasada también, cómo es que podemos decir que hacemos, pero en realidad no estamos haciendo, ¿verdad? La codicia, el amor a las riquezas terrenales, la ansiedad, la falta de preparación mientras estamos esperando la venida de Cristo. Entonces, todas estas parábolas las enlista Lucas aquí en este capítulo. Y su enseñanza enfatiza más que nada la actitud correcta que debemos de tener. Como seguidores de Jesús debemos de tener una actitud que constantemente estemos revisando, constantemente. Ahora, justo antes de que comience esta parábola, Jesús estaba hablando de otra parábola, estaba justo terminando una parábola, la cual estoy segura que conocen, es referente al padre de familia, que si supiera cuándo llega el ladrón, se dormiría. No, ¿qué dice? Estaría alerta, vigilante, ¿por qué? Porque no sabe a qué hora vendría el ladrón, ¿verdad? Póngase usted en ese rol. Si usted sabe que alguien va a venir a su casa a robar, usted no se va a sentar cómodamente, ¿verdad? Sino que va a estar alerta, esperando, en una actitud alerta y despierta. Justo terminando esa parábola, vamos a empezar aquí a leer y vemos que empieza con una pregunta de Pedro. Y yo me pongo en su lugar, porque la verdad sí, a veces hago unas preguntas que digo, bueno, creo que sí, algo similar pude haber yo preguntado. Y le hace la pregunta, en el verso 41 vamos a comenzar a leer, dice así: Pedro preguntó, Señor, ¿usas esa ilustración es para nosotros o para todos? El Señor respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo que ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. ¿Seguimos? Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresa por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Seguimos. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien que se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Una pregunta, ¿ustedes creen que aquí con eso Jesús contestó la pregunta de Pedro? ¿Sí? Yo pienso que sí también. Aunque posiblemente no fue la manera en que Pedro hubiera querido, ¿verdad? Yo me pongo en su lugar. Yo preguntando a Jesús, ¿tú estás
hablando esto para mí o se me hace que es para los demás, ¿verdad? ¿Y qué empieza Jesús? Le da la respuesta en una ilustración de reflexión, abierta a la interpretación del oyente. Alguien que escuche esa parábola con reverencia hará el esfuerzo de analizar su propia vida y ver en qué área está siendo infiel o en qué aplica esa parábola para mí y cómo es que puedo corregirlo. Pero por otro lado, si hay alguien que está escuchando esa misma ilustración, esa misma parábola y es negligente en su manera de vivir, podría decir, eso no aplica a mí. Yo ya estoy sirviendo, ya estoy haciendo, yo sigo a Jesús, como Pedro pudo haber dicho, yo ya soy un discípulo de Él, no creo que esté hablando de mí. O tal vez pudiera haber pensado, mi Señor se demora, se va a tardar. Cuando Él esté cerca, me preparo. Cuando Él esté casi a la puerta, bueno, ahí es cuando volveré y daré atención a la manera en que estoy viviendo. Curiosamente, esta semana pude ver esa parábola en acción en mi vida y me tocó presenciar esto hace algunos días. Les cuento, mi esposo usualmente llega temprano a casa porque él trabaja muy temprano, entonces mis hijas ya están acostumbradas a que mi esposo llega temprano, tenemos una rutina ya, pero esta semana en específico, justo porque me tenía que preparar para esta prédica, pues hicimos algunos cambios en la rutina. Mi esposo sabía que él estaba a cargo de las actividades de la tarde para yo poderme quedar a casa y estudiar. Entonces ya como familia usualmente los lunes nos sentamos y vemos el horario de cada quien, porque pues soy chofer de mi hijo mayor, soy de las otras, ando aquí y allá, ¿verdad? Entonces para acomodar nuestras rutinas, nuestros horarios, entonces decidimos pues que todos tienen que estar en la misma página, ¿verdad? Entonces esta semana pues ellos sabían y ellos ya habían hecho sus planes, sabían a dónde iban a ir, que tal día a la playa, tal día aquí y allá. Bueno, mis hijas estaban avisadas, ¿verdad? Entonces un día de estos mi esposo llama por teléfono y las niñas saben que pongo el teléfono en altavoz y escuchan a mi esposo, voy en camino, diles que estén listas. Yo así de, ahí está, diles, estén listas. El único aviso que les dijo es, la que no esté lista, no va, punto. Curiosamente, una de ellas comenzó rápidamente, estaba haciendo tarea, entonces me dijo, mamá, apúrate, ayúdame a terminar mi tarea, y acabó su tarea, empezó a empacar un cambio de ropa, le dio tiempo hasta para un snack ahí, pero en cambio la otra comenzó a renegar. Ay, no, es que estaba jugando. Ay, no, pero ¿por qué ahorita? Empezó a hacer un berrinche típico de una niña de 5 años y con eso te digo quién fue, si es que las conoces. Entonces tú sabes ya de quién estoy hablando. Haciendo berrinche y entre que hacía berrinche y no, se sienta otra vez cómodamente en su casita de Barbies ahí y empezó a perder el tiempo. Yo le avisé varias veces, Hannah, perdón, ya la puse en evidencia, pero mi niña, por favor, papi ya viene, arréglate, acomódate, haz tus cosas. No, se distrajo. Y cuando menos lo supo, porque ella pues no tiene razón del tiempo, aún todavía, al menos que ponga yo un cronómetro y esté viendo, faltan 5 minutos, 2 minutos, que es usualmente como las preparo para, ya es tiempo. No, se sentó cómodamente y perdió el tiempo. Llega papi y obviamente la reacción fue de asombro, ¿verdad? Y negación. A pesar de que trató en ese momento de arreglar todo y hacer lo que no hizo cuando pudo, pues perdió la oportunidad de salir con papi. Y para ellas eso de verdad que lo valoran mucho. Mi esposo es muy paciente con ellas. Así que pude relacionar esa experiencia específica a esto. Yo siento que hay 2 tipos de seguidores de Jesús en esta parábola. Aquellos que escuchan el llamado de Dios y de inmediato toman acción, porque saben que Dios está tratando con ellos. Porque no hay necesidad que alguien me diga, es contigo. O de ir y preguntar, Señor, ¿es conmigo el asunto? Yo pienso que ese tipo de seguidores son los que activamente y pacientemente esperan al Señor, pero
productivamente también y en fidelidad. Hay otros que cuando escuchan ese mismo llamado no le dan la misma importancia y postergan su obediencia, su respuesta a ese llamado. Ahí en su bosquejo hay una pregunta: ¿siervo fiel o infiel? La respuesta está en la disposición del corazón. Versos 42 y 44 nos muestran el tipo de servicio que Dios espera de nosotros. No es solo un llamado a la vigilancia, sino a la fidelidad y a la mayordomía responsable. La semana pasada aprendimos que todos tenemos un propósito en el reino de Dios. Sin importar si tú tienes un don o tienes 2, 3, 4, 5, Dios te ha dado dones, te ha dado responsabilidades para que formes parte del plan eterno de Dios de este lado de la eternidad. Posiblemente eres el único cristiano aquí, pues aún así Dios te da a ti el propósito de ser ese testimonio para aquellos que están alrededor tuyo, si no lo conocen. En la comunidad, nos planta en una comunidad de fe para ayudarnos los unos a otros. En tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, hay un lugar para ti. Posiblemente no tengas los dones que yo tengo ni yo los que tú tienes, pero Dios nos llama a ser parte de su cuerpo. A lo mejor a mí, yo soy boca y tú eres pie, o yo soy boca y tú eres mano. Bueno, yo quisiera poder tener ese don, pero a mí no me lo dio. Dios te dio dones específicos, llamados específicos a ti. Jesús nos brinda aquí una imagen muy simple de lo que es un siervo fiel y cómo es que ese siervo demuestra su fidelidad. Nos dice que ese siervo es digno de confianza por los muchos dones que les dio. ¿Sí? ¿No? Ese siervo fiel es digno de confianza por la manera en cómo administra esos dones. No importa si tienes uno. Ahora, ¿cómo aplica esto en mi vida práctica, en mi vida diaria? En tu trabajo, un empleado que se esfuerza a trabajar con excelencia y honradez, incluso cuando su jefe no lo está viendo, demuestra su fidelidad a Dios en su labor. En tu familia, un padre o una madre que cuida bien a sus hijos, les enseña valores del reino y les dedica tiempo, está siendo un buen mayordomo de la familia que Dios le prestó en esta vida. Así que podemos decir que la fidelidad se demuestra en la obediencia constante y el compromiso diario con Dios. No el compromiso de los domingos, el compromiso de lunes, viernes, sábado, domingo, hasta que nos vayamos con el Señor. No se trata solo de grandes actos de fidelidad o en ocasiones cuando puedo demostrar mi fidelidad, sino que el ser fiel a Dios se nos ha confiado cada día. Verso 43 y 44 habla de la gran recompensa que ese siervo fiel va a recibir cuando su Señor vuelva y sea él hallado sirviendo con fidelidad y entrega. Jesús promete que aquellos que se han encontrado cumpliendo fielmente su labor recibirán una mayor responsabilidad en su reino, porque son dignos, ¿verdad? Buenos administradores. Por otro lado, vemos que el descuido puede ser muy peligroso. Hay peligros en el descuido espiritual. Verso 45 me llamó mucho la atención. En la versión Reina Valera dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. En esa traducción, a mí me da a entender que el mismo siervo de quien estamos hablando del 42 al 44, ese mismo siervo que se presenta fiel puede llegar a ser infiel. Una advertencia a los que ya nos llamamos seguidores de Dios, ¿verdad? De Cristo. Si dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Vemos que el problema, ¿ustedes creen que el problema comenzó cuando él ya estaba golpeando a los otros siervos, emborrachándose, parrandeando? No. Empezó en el corazón, como lo dice el verso 45. La desobediencia
es el primer paso hacia la negligencia espiritual. En otras palabras, la negligencia espiritual comienza con pequeñas acciones de desobediencia. ¿Cómo así? Dirían los colombianos. ¿Cómo así? Bueno, cuando dejamos de orar. ¿O qué tal si cuando oramos ya nada más por rutina, como yo a veces, ¿verdad? Porque créanme que estos mensajes tratan primero con el que los estudia. Señor, gracias por este día. Le digo a mis hijas, vamos a orar por los alimentos, oremos por esto. Pero ¿qué tal de esa relación que debo de yo estar alimentando con Dios diariamente? El descuido en esa relación, la falta de hambre por la palabra de Dios, el justificar o retrasar la obediencia, como nos explicó nuestra pastora Erika. Esperamos la siguiente vigilia, esperamos la siguiente enseñanza. Pero ¿qué pasó de la que nos enseñó la semana pasada? ¿Qué pasó de esa invitación que nos dio a unirnos a Él? Tuvimos la feria de ministerios. Fue una perfecta invitación para tú decir sí. La invitación sigue abierta. Si tú crees y estás listo, mira, no tienes ni siquiera que estar listo. Ven y pon a trabajar los dones que Dios te ha dado. Como dije, no necesariamente aquí en la iglesia. Hazlo en tu vida, con tu familia. Esta parábola nos advierte que un siervo fiel puede volverse infiel descuidando su corazón. Proverbios también nos advierte en Proverbios 4:23, dice, todos nos sabemos esta, sobre toda cosa guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Una pregunta aquí. Ay, claro, esa pregunta me llegó a mí primero, así que se las presto. ¿Hay señales de descuido espiritual en tu vida? ¿De negligencia espiritual? Verso 46 al final nos dice que de verdad que no hay duda que Jesús volverá. Su regreso es inminente. Vemos las profecías cumplidas y justo eso, por eso creemos en la palabra de Dios, porque sabemos que han sido cumplidas y lo que falta de cumplirse, ¿verdad? Estamos en espera. Su regreso de verdad que tomará a algunos por sorpresa, actuando irresponsablemente y sin consideración de los tiempos, como le pasó a mi hija, ¿verdad? Al final del verso 46 nos enlista las consecuencias que pudiéramos enfrentar como siervos infieles por la negligencia. Dice que su castigo a este siervo será similar al de los infieles, o en otras versiones también dice al de los hipócritas. Ahora, esto no se refiere a no creyentes. Esto se refiere a aquellos que conocen la verdad, pero no la ponen por obra. ¿Cuántos de aquí saben que Dios es justo? Bueno, en su justicia, Él va a recompensar la fidelidad, pero también va a juzgar la desobediencia. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio será para establecer consecuencias justas basadas al nivel de responsabilidad que se nos ha asignado. Esto enseña que Dios nos pedirá cuentas de acuerdo a lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Conocimiento, conocer las escrituras, la oportunidad de tener una relación con Él. ¿Qué más hemos recibido? Dones, una familia posiblemente, oportunidades donde podemos servirle a Él. Ahora, a la luz de esto, si hoy tuviéramos que rendir cuentas a Dios, si yo hoy tuviera que rendir cuentas a Dios por mi vida, por mi servicio, ¿recibiría yo recompensa o corrección? Verso 48 al final, Jesús enseña que la responsabilidad aumenta con el conocimiento. Dios es justo. Dios no te va a juzgar por algo que no te ha dado.
No te va a pedir rendir cuentas por algo que tú no tienes o que no te ha dado el conocimiento. Él es muy justo. Pero justo aquí, en este punto de la parábola, es donde entra la gracia de Dios. Aunque Dios sabemos que es justo, también es muy misericordioso. Jesús no solo nos advierte, sino que también nos ayuda a vivir como Él quiere. No solo vino a cumplir la ley y darnos los mandamientos bajo su gracia, sino que nos mandó al Espíritu Santo para guiarnos a cumplir esas acciones, lo que requiere de nosotros. Y en lugar de castigarnos por nuestros errores, ¿qué vino a hacer? A ofrecer perdón, a darnos fuerzas para obedecer. La palabra dice que Él nos da el querer como el hacer. Siempre y cuando tú estés, ¿qué dice la respuesta aquí? ¿Dónde está la respuesta si eres fiel o infiel? En la disposición de tu corazón. Créanme que no es para hacer sentir mal a nadie porque está sirviendo o no. No es para esto. Yo soy la primera en decir, Señor, tengo muchas áreas en las que tengo que corregir. Porque al que se le da más se le va a pedir. Ahora, no seguimos a Dios por temor al castigo. Eso que quede bien claro. Como dije, no es para hacerte sentir mal. Es para demostrarte cuánto amor, cuánta paciencia, cuánta misericordia un Señor nos tiene. Como dije, no le servimos por miedo, sino le servimos porque sabemos que su amor nos ha transformado ya. Y tenemos razones para servirle. Si tú reconoces que estás haciendo ya lo que Dios te pidió hacer, dentro de tus capacidades, continúa así. Continúa así. Buscando siempre la aprobación de Dios por encima de todo. Que sea Él tu motivación. No el quedar bien con nadie, sino que sea Él, la aprobación de Él. No necesitas tener un lugar de posición aquí de autoridad en la iglesia ni en tu trabajo, no, ahí donde estás. No le restes importancia a tu don o a tu llamado tampoco, diciendo simplemente, yo solo tengo, no. Si tú, por ejemplo, si tú eres padre o madre, bueno, sé la madre o el padre que Dios tiene para tus hijos, que te ha pedido ser para tus hijos específicamente. Sé la mejor versión tuya ante ellos. Representa a Cristo en su misericordia, gracia, en todos los atributos de Dios con tus hijos. Si eres un estudiante, sé el estudiante más dedicado y más responsable. Si eres un trabajador, sé el trabajador más honesto, más productivo. Si eres un líder, sé un líder temeroso de Dios, que quiera y que desee escuchar estas palabras de su amo. Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Al final del día, hermanos, solo tú y Dios saben. Hoy es el día solamente de examinar una vez más, como dije, esta serie de enseñanzas es solamente una invitación a reflexionar. Pastor Estefan abrió esta serie diciendo, es como una ventana que podemos ver hacia afuera para ver lo que el Señor está hablando, pero también hay que ver para adentro. Hay que ver dentro de nosotros cómo aplica esta verdad, esta enseñanza espiritual a mi vida y cómo puedo dar fruto de ello. Hoy es el día para examinarnos y corregir ahora cualquier área donde hemos sido negligentes, poner atención a esas áreas. Recuerden, y esto me llamó mucho la atención, recuerden que este siervo no fue juzgado solamente por sus malas acciones, por sus malas decisiones. Su corazón comenzó a cambiar, su actitud comenzó a tomar una actitud que no debía haber tomado, ni siquiera debió haber entretenido la idea de que el Señor tardaba o de que no podía, de que
a lo mejor tú estás diciendo, no, es que yo no hablo así, o yo no tengo el conocimiento para compartir la palabra de Dios. Bueno, comparte tu testimonio. Sirve. Mira, aquí hay muchos lugares donde tú puedes servir. Tecnología, ministerio de niños y jóvenes levantan. Bueno, no sabes la escritura, allá con los niños la vas a aprender. En la cocina, en la bienvenida, aquellas personas que sirven en la oficina, todos aquí tienen un llamado. La iglesia de Dios se vuelve efectiva cuando todos contribuimos. Dios nos da tiempo, oportunidades, y no solo eso, la gracia para ser fieles a Él. Hoy es otra oportunidad más de reconocer y corregir cualquier descuido. En su misericordia seguimos caminando. ¿Por qué? Porque es nueva cada día. Una promesa que podemos tener hasta que el Señor nos llame. No postergues tu llamado. Quizá no sea el tiempo en que el Señor vuelva, pero ¿qué tal si vamos más pronto nosotros que Él? Vamos a rendir cuentas, ¿verdad? Yo te invito, de verdad, es un gozo, es una responsabilidad, sí. ¿Pagamos el precio? También lo pagamos por servir a Dios, sí. Pero verdaderamente Dios nos llama bendecido. ¿Cuán bendecido ese siervo al que encuentra a su amo haciendo lo que le pidió? Nos llama bendecidos. En lo poco sé fiel, en lo poco. Ponte de pie, por favor. Inclina tu rostro y ahí tú y el Señor, en la intimidad ahí de tus pensamientos, de tu corazón, porque es ahí lo que queremos corregir. No lo de afuera eso es resultado ya, pero en el corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra de hoy, Señor. Gracias por esa invitación una vez más. Gracias por esta oportunidad una vez más para agradarte, Señor, para ser fieles con lo que nos has llamado a hacer, Señor. Espíritu Santo, hoy te pedimos que nos ayudes, Padre. Ayúdanos, Señor. Así como el siervo en los salmos que decía, Señor, examina mi corazón, Señor. Busca en mí, Señor, qué es lo que no te agrada, Padre. Quiero ser un siervo fiel, Señor, en lo poco que me has puesto. Ayúdame, Señor. Hay áreas en mi vida, Señor, que debo corregir. Hay evidencia, Padre, del descuido a mi llamado. He sido negligente posiblemente con los dones que me has dado. Me falta valentía a veces, Señor, para ver como tú me ves. Corrige, Señor, en mí todo aquello que está desordenado, mis acciones, mis pensamientos, Señor. Ayúdame a no postergar más la obediencia, Señor, sino a responder cada vez que tú me llamas, Señor, con una actitud positiva, agradecida, Señor, porque has puesto atención a mí, Señor, porque tu palabra sigue viva y activa, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero ser fiel en lo poco, Señor. Ayúdame también a no despreciar, Señor, mi llamado con mi familia, Señor. Ayúdame a ser esa persona que tú pensaste y me creaste a ser, Señor. Ayúdame a no confiar en lo que yo puedo hacer, sino que en las fuerzas que tú me das para hacer lo que me llamas a hacer. Señor, hoy reconozco, Señor. Hoy reconozco porque frente a ti no puedo esconder nada, Señor. Hoy reconozco que puedo mejorar. Señor, quiero presentarme frente a ti, Señor, aprobado, como dice tu palabra. Esfuérzate para ser aprobado, para encontrarte fiel cuando Él vuelva. Señor, gracias, Padre. Gracias por aquellos que ya han contestado tu llamado. Gracias, Padre, por cada uno de ellos que dicen sí. Gracias, Padre. Ellos que nos dirigen, Señor, a tu presencia tan hermosa. ¿Qué sería de esta iglesia si no tenemos personas ungidas para guiarnos a tu presencia en el lugar de descanso?
Unge, Señor, la boca de tus siervos, aquellos que ya están poniendo por obra, que ponen todo, Señor. Aquellos que se desgastan, dales descanso, Señor, porque esta responsabilidad que nos has dado es grande. No queremos fallarte, Señor. No queremos fallarte, pero también tú nos llamas. Hoy, esta mañana, tú me recordaste, Señor, por las palabras de Natalie. Hay descanso en Él. No es solamente hacer tantas cosas para Él, es descansar en ti, Señor. Encontrar mi descanso y mi lugar en ti como Padre. Hoy, esta mañana, Señor, deseo y pido, Señor, que cada uno de mis hermanos aquí pueda encontrar ese gozo de servirte, Señor. Que puedan saber que hay una bendición cuando alineamos nuestra voluntad contigo. Señor, sí, reconocemos que cuesta, Señor, porque a veces nuestras inseguridades nos atan. A lo mejor no tengo la valentía, Señor, pero tú me la vas a dar. Confío en ti, Señor, que esta palabra se cumpla en mi vida para mis hijos, Señor. A donde quiera que tú los vayas a mandar, ahí vas a estar tú, Señor. Por mi esposo, por todos aquellos que han propuesto ya en su corazón, Señor, agradarte. Por los líderes temerosos que has puesto en este lugar, Señor. Aquellos, Señor, que en reverencia, Señor, dan la vida por cuidar, por alimentar, como dice tu palabra, a su tiempo, a tu rebaño, Señor. Úngelos, protégelos, Padre. Aquellos que no están aquí con nosotros, sé con ellos en ese lugar donde están. Trae sanidad, liberación, Señor. Renueva sus fuerzas una vez más, Padre. Ayúdalos, Señor. Recuérdales como un buen Padre que tú estás ahí con nosotros. Hoy, esta mañana, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre. Que mis hermanos contesten a ese llamado, Señor. No posterguen la obediencia. Te damos gracias esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia.